Damos gracias a nuestro Padre Celestial por permitirnos llegar hasta sus hogares para poder compartir la palabra del Señor. Oro y suplico al Espíritu Santo que sea Él el que ponga su palabra en mi boca para ser de bendición para todos ustedes. Dice la Escritura en el libro de Salmos, capítulo 118, versículo 6. Jehová está conmigo, no temeré lo que me pueda hacer el hombre. En la traducción en lenguaje actual dice, Dios está conmigo, no tengo miedo, nadie puede hacerme daño. Un pasaje paralelo está en el libro de Isaías, en el capítulo 41, verso 10. No temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Y ese mismo pasaje en la versión, Dios habla hoy, dice, no tengas miedo, pues yo estoy contigo, no temas, pues yo soy tu Dios, yo te doy fuerzas, yo te ayudo, yo te sostengo con mi mano victoriosa. Pudimos ver estos dos pasajes y hay mucha relación. Cuando en la Biblia dice no temas, en otra versión dice no tengas miedo. Son sinónimas estas dos palabras. Y si usted escudriña o investiga esa palabra, se va a dar cuenta que existe 365 veces la palabra no temas. Es decir, una palabra para cada día del año. Y en los pasajes que vimos, podemos ver de no temer, no tener miedo. Y de eso queremos hablar hoy en día. Toda persona, de una u otra manera, tiene, llámele si quiere, cierta pizca de miedo. A veces se tiene miedo cuando se va a entrar a estudiar a la escuela, a la universidad. Se tiene miedo al formalizar una relación de noviazgo o bien comprometerse en el matrimonio. Existe también miedo cuando se va a emprender un negocio, cuando se va a emprender algún propósito en la vida que por primera vez la persona va a realizar. También se le tiene miedo al éxito como también al fracaso. Ese miedo se puede decir que a veces es inherente en la persona, pero hay otra clase de miedo que es lo que vamos a compartir hoy y es el miedo, llámele si quiere, espiritual. Y nos vamos a enfocar en esta oportunidad en lo que es miedo espiritual. Ahora bien, vamos a ver unos dos pasajes en la escritura, dos ejemplos de una manera muy similares, pero que el enfoque va a ser el mismo. En el libro de Primera de Reyes, por favor, capítulo 19, dice de esta manera: Acab dio a Jezabel la nueva de todo lo que Elías había hecho y de cómo había matado a espada a todos los profetas. Entonces envió Jezabel a Elías un mensajero diciendo: Así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. Viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. El versículo 3 en la Biblia de las Américas dice: Él tuvo miedo y se levantó y se fue para salvar su vida, y vino a Berseba de Judá y dejó allí a su criado. Acá en Elías podemos ver que en el capítulo anterior él reta al rey y a todos los profetas que le servían a Baal. Eran 450 profetas. Y usted sabe la historia cuando el profeta Elías lo reta y le dice que el rey
que convoque a los que adoran a Baal, a los que adoran a otros dioses. Y llegan al monte, al lugar donde estaba establecido que Elías los había podido llamar. Y dice la escritura que Elías los retó diciendo que el Dios que respondiera con fuego, ese era el verdadero Dios. Y todos sabemos que los profetas de Baal invocaron a sus dioses y no tuvieron ninguna respuesta. Elías invocó el nombre de Jehová, nuestro Dios, y cayó fuego del cielo. Luego Elías le dice al pueblo de Israel que agarren a estos profetas y los matan. 450 profetas. Dios le da una gran victoria a Elías. El nombre de Elías es notorio en todo Israel porque era un siervo de Dios. Pero en el pasaje que acabamos de leer, podemos darnos cuenta que el rey Acab le cuenta a su esposa, a Jezabel, lo que Elías había hecho. Recordemos de que Jezabel era la esposa del rey Acab. Ella había incitado a su esposo para que construyera un templo para adorar sus dioses, para adorar a Baal. Y ella, en cierta manera, dice la escritura, había mandado a matar a muchos profetas de ese entonces. Es decir, que esta mujer tenía un espíritu en contra de los ungidos de Jehová, sus profetas. Cuando ella se entera de lo que había hecho Elías, dice la Biblia que lo mandó a amenazar. Imagínese la potencia que tenía esta mujer hablando espiritualmente. Ella era la sacerdotisa. Ella era la que ministraba en el templo de Baal y de otra diosa que ella también adoraba. Quiere decir que esos espíritus que imperaban en esos dioses, en esas deidades, estaba en esta mujer. Jezabel, una mujer en carne y hueso, que manipulaba a su esposo, que engañaba, que incitaba a todo el pueblo de Dios para que adoraran a otros dioses. Viendo la fuerza de esa amenaza, dice la escritura que Elías salió de ese lugar huyendo. Llama mucho la atención porque cuando estudiamos la Biblia y vemos todas las proezas, las maravillas que Dios hizo por mano de Elías, uno dice, wow, yo quisiera tener esa unción, yo quisiera ser usado como Elías. Pero este hombre, como todos nosotros, también tenía sentimientos. Este hombre a veces también era afectado por algunas oposiciones, como en este caso. Este espíritu de miedo que Jezabel vino, infundió en Elías. Miren, hermanos, era tan fuerte ese espíritu, esa potestad, que él salió huyendo. Una vez más, Elías, horas antes, había derrotado, había destruido a 450 profetas de Baal. Y aquí se puede decir que una mujer, pero en sí no era el cuerpo de esta mujer. Eran los malos espíritus que estaban en ella, la que la gobernaba, la que le guiaba e incitaba a hacer el mal. Todo siervo, toda sierva de Dios van a venir en algunas oportunidades, alguna clase de preocupaciones, alguna clase de obstáculos, o llámele si quiere, problemas dentro de la iglesia o en el lugar donde usted está ministrando al pueblo de Dios. A veces quizá alguna murmuración, alguna crítica o personas que van a hablar mal delante o atrás de usted. Eso puede afectar su estado anímico. Eso puede caer en una decadencia. Recordemos de que Elías más adelante dice que él fue
buscó una cueva y quedó dentro de esa cueva. Ese espíritu de miedo que por medio de este mensajero mandó Jezabel afectó a Elías con un desánimo. A tal punto el desánimo de Elías que le dice a Dios, mira Señor, quítame la vida. Quiere decir que Elías entró en una depresión por la palabra que esta mujer le lanzó a él. Hermano, hermana, amigo, tenemos que estar preparados porque allá afuera van a haber personas que definitivamente van a hacer cosas grandes para querer destruirle a usted. Van a haber personas que no van a coincidir con su manera de pensar, con su manera de hablar y de una u otra forma van a querer quitarle esa visión para destruirle. Pero si usted está bien fundamentado en su fe, si usted está tomado de la mano del Señor, déjeme decirle que hagan lo que hagan, no van a poder destruirle. Podrán crear alguna clase de desánimo, alguna clase de miedo, como le pasó a Elías. Claro que sí. Recordemos que somos humanos, estamos en esta tierra acá de paso, pero eso puede afectar, sí puede afectar, pero no puede hacer en nosotros la voluntad de las tinieblas. Por eso dice aquel pensamiento, no podemos evitar que las aves vuelen sobre nuestra cabeza, pero sí podemos evitar que las aves hagan nidos sobre nuestra cabeza. No podemos evitar que vengan aflicciones, que vengan contiendas, que vengan obstáculos, que vengan vicisitudes a nuestra vida. No podemos evitar eso, pero sí podemos evitar que cualquiera de esas cosas entren a nuestro corazón y podamos ser afectados. Por eso el Señor dice claramente en la Escritura que tenemos que tener puesta su armadura, porque con la armadura de mi Señor nosotros podemos rechazar cualquier dardo del enemigo que quiera hacernos daño. Si usted en este momento, quizá por la situación que se está dando momentáneamente, se siente en aflicción, se siente improductivo, se siente desanimado, quizá perdió aquel impulso de levantarse de aquel hombre, aquella mujer soñadora. Déjeme decirle que pudiera ser que esté siendo afectado o afectada por un espíritu de miedo. Y ese espíritu de miedo, la manera de rechazarlo y de cancelarlo es el poder de Jesucristo. Solo por medio de Jesús nuestro Señor podemos reprender y echar fuera todo espíritu contrario al Espíritu de Dios. En otras palabras, no estamos solos. Por eso, en los pasajes iniciales que compartí, empieza diciendo, no temas, no tengas miedo, yo estoy contigo. Déjeme decirle que el Dios invisible, que el Dios todopoderoso, que el gran yo soy, está de nuestro lado. Y escrito está que si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Así es de que en el nombre de Jesús, todo desánimo, toda aflicción, todo decaimiento, todo espíritu de fracaso que ha querido afectarle, profetizo en el nombre de Jesús que es cancelado en usted y en su casa y usted es levantado por el poder del Espíritu Santo. Había dicho que íbamos a ver dos ejemplos. Vayamos al segundo. Un pasaje muy conocido por todos nosotros y se lo voy a leer en esta oportunidad. Mateo capítulo 14 dice en el verso 22. Enseguida Jesús hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de él a la otra ribera, entre tanto que él despedía a la multitud. Despedida la multitud,
subió al monte a orar aparte, y cuando llegó la noche, estaba allí solo. Y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar. Y los discípulos, viéndole andar sobre el mar, se turbaron diciendo, un fantasma, y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo, tened ánimo, yo soy, no temáis. Entonces le respondió Pedro y dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti sobre las aguas. Y él dijo, ven. Y descendiendo Pedro de la barca, andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Qué bonita experiencia la que Pedro tuvo en ese momento. Recordemos que en esa barca habían 12 hombres, eran los discípulos de Jesús. Ahí estaba Pedro, estaba Juan, estaban el hermano de Juan, el hermano de Pedro, todos ellos, ahí estaban. Pero de los 12 que estaban ahí, solo una persona tomó la determinación de decirle a Jesús que si era él el que venía, él quería ir donde él estaba. Yo me imagino que de repente los 11 discípulos restantes, cuando oyeron hablar así a Pedro, de repente murmuraron dentro de sí diciendo, este Pedro tan salido, ese Pedro sí se salió de lo normal. Pienso que de repente Judas hasta hizo apuestas. Quizá le dijo a los demás discípulos, miren, yo apuesto de que Pedro solo medio se baja de la barca y se va a hundir. Algunos decían, yo apoyo tu noción. Y me imagino que mientras Pedro, con aquel entusiasmo que tenía para caminar sobre las aguas, para ir donde estaba Jesús, los demás no creo que estaban ahí orando, intercediendo y diciendo, Pedro, lo vas a lograr, ánimo Pedro, ánimo Pedro. No creo que lo hayan dicho, porque lo contrario estuviera en la escritura. Pero vuelvo a repetir, esas son imaginaciones que yo le estoy compartiendo. Lo importante es que Pedro vino y empezó a caminar sobre las aguas. Solo mi Jesús caminó sobre las aguas, recorridos muy grandes, pero otra persona que pudo hacerlo, aunque sea por un tramo muy corto, fue Pedro. Pedro, en medio de las circunstancias, en medio de las críticas, en medio de todo lo que sus demás compañeros pudieron haber dicho, él se animó y él hizo la diferencia y empezó a caminar. Hasta ahí, como vuelvo a repetirle, todo bonito, hermoso todo eso. Yo pienso que quizá en ese entonces, si hubieran habido la tecnología de hoy, lo hubieran estado pasando en vivo por el Facebook o por YouTube, me imagino. Pero eso queda únicamente registrado en la Biblia. Ahora, lo que llama la atención es lo que dice más adelante. Si me acompaña, por favor, al versículo 30. Ahí se recuerda que en el 29 dice que Pedro andaba sobre las aguas para ir a Jesús. Pero en el verso 30 dice de esta manera, pero al ver el fuerte viento, tuvo miedo y comenzando a hundirse, dio voces diciendo, Señor, sálvame. Al momento Jesús, extendiendo la mano, asió de él y le dijo, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? Y cuando ellos subieron en la barca, se calmó el viento. Fíjese que nosotros en varias oportunidades hemos compartido quizá
este mensaje. Y todos concluimos en que Pedro tenía la vista puesta en Jesús, pero cuando él quitó la vista de él, fue donde empezó a hundirse. Y la escritura dice que todos nosotros andamos por fe, no por vista. Entonces, cuando empezamos a caminar en lo sobrenatural, lo hacemos porque estamos viendo al invisible, estamos viendo a Jesucristo. Esa fe que hay en nuestro corazón se va activando más y más para poder hacer las cosas que naturalmente no podríamos hacer. Pero quiero enfocarme en el versículo 30 y se lo vuelvo a leer. Dice, pero al ver el fuerte viento. Aquí hay dos palabras que quiero resaltar. Y antes de hablar de esas dos palabras, toda persona que desvía su vista de Jesucristo puede ser afectado por espíritu de miedo. Por eso, mi Jesús dice en uno de los evangelios que todo aquel que toma el arado y mira hacia atrás, los surcos le salen torcidos, dice en una versión. Pero Pedro, por alguna circunstancia, yo no sé si él se emocionó o no sé si él cuando iba caminando sobre las aguas se sorprendió y dijo, yo estoy haciendo eso. Quizá él inclinó su vista para ver las aguas, para ver sus pies y por un instante quitó la mirada de mi Jesús. Yo pienso que no fue así. Pedro definitivamente no vio sus pies ni vio el agua por donde él estaba caminando. Él vio otras cosas. Por eso dice en el verso 30, pero al ver el fuerte viento, usted sabe que el viento no se puede ver. La pregunta es, ¿qué vio Pedro? Usted lo puede buscar en Google, eh, el significado de lo que es viento, y va a encontrar en varios diccionarios bíblicos, por decir en el diccionario Perspicacia, en el diccionario Alfonso Lockhart y en el diccionario bíblico de la palabra viento. Y ahí se menciona que viento viene de la palabra hebrea ruach, traducida frecuentemente como espíritu. Pero en el diccionario bíblico habla también que viento, en el hebreo y arameo, generalmente ruach, dice que es aire, viento, aliento, espíritu. Ahora, ¿qué fue entonces lo que vio Pedro? Fue un espíritu, pero no era un espíritu bueno, era un mal espíritu. Y estudiando bien la palabra fuerte, estamos en Mateo 14:30, dice, pero al ver el fuerte viento, si usted ve la palabra fuerte en la concordancia Strong, se va a dar cuenta que uno de los nombres que tiene es hombre fuerte. Es decir, que Pedro lo que vio fue al hombre fuerte, vio a Satanás que estaba cerca de él. Entonces, ese hombre fuerte lo que hace es infundir miedo, es paralizar, es dejar quieto a la persona para que no actúe, para que no se mueva. Eso pasó con Pedro. Pedro fue paralizado por ese espíritu de miedo y por eso él ya no pudo continuar. Pero el error de Pedro fue quitar la mirada de Jesucristo. Por eso la escritura dice que el diablo anda como león rugiente, viendo quién se descuida para poder devorarlo. Nunca hay que quitar la mirada
de nuestro Señor Jesucristo. Nunca hay que quitar la fe en Él, porque si nuestra mirada, nuestra fe, la tenemos siempre puesta en Él, ningún hombre fuerte va a poder hacernos daño, porque el hombre más fuerte, que es Jesucristo, está de nuestro lado. Eso fue lo que afectó a Pedro, ese espíritu de miedo. Por eso, al unificar las dos palabras que dice en el verso 30, fuerte viento, significa entonces que el hombre fuerte, representado en ese viento, era lo que estaba afectando a Pedro. Era obvio que mi Jesús sabía que el hombre fuerte estaba acechando a Pedro. Era obvio de que Pedro, si mi Jesús no hubiera estado ahí, ¿por qué Pedro pidió auxilio? ¿Por qué inmediatamente Pedro pidió auxilio? Ahí se recuerda, si alguien sabía nadar, era Pedro. Pedro era de profesión pescador. Pero ese espíritu diabólico lo paralizó, lo dejó quieto. Por lo tanto, aunque él quería movilizarse, aunque él quería moverse, no podía, porque era más fuerte esa potestad que le estaba afectando. Inmediatamente él pidió auxilio. Y ahí estaba nuestro Salvador, que rápidamente extendió su mano y lo sacó. Ahora bien, esta historia de Pedro, que sucedió hace más de 2000 años, yo sé que hoy en día se repite en varios hogares y en varias personas. A veces la persona puede dejar de ver al invisible, de ver a Jesucristo, porque está viendo las circunstancias. Quizá está viendo sus cuentas bancarias, que ya lo que tenía ahí en reserva, ya su saldo está en rojo. Sabe que tiene que pagar la renta en donde está habitando o la hipoteca de su casa, pero ya las finanzas no alcanzan para poder sufragar todos esos gastos. Con todos estos pensamientos, definitivamente la persona puede quitar su mirada de Jesucristo y permitir que ese espíritu de miedo lo paralice para no seguir confiando en Él. Jesús, el Todopoderoso, está de nuestro lado. Él nunca va a desamparar a todo aquel que invoque su santo nombre. Es cierto que existe ese espíritu de miedo. ¿Está imperando hoy en día? Sí, está imperando. Pero es más fuerte el que está de nuestro lado que el que está con ellos. Es más poderoso nuestro Dios que cualquier otro Dios con D minúscula que quiera venir a afectar su vida. Por lo tanto, si usted ha caído en esa decadencia, si usted ha caído de una u otra manera en desánimo, que ya no tiene ganas de hacer nada, no tiene ganas de levantarse, podría ser que este espíritu de miedo que afectó y paralizó a Pedro pudiera estar afectando también su vida. Pero es el momento para que usted se levante. Es el momento para que usted le diga a cualquier circunstancia: en el nombre de Jesús me voy a levantar. Hoy más que nunca su familia lo necesita. Hoy más que nunca usted puede decir a cualquier espíritu: te reprendo en el nombre poderoso de Jesús. Ninguna circunstancia, ningún hombre fuerte le puede hacer frente a usted, porque recuerde que mi Dios ha enviado una valla, un vallado, un cerco de ángeles para guardarlo a usted, para protegerlo, para que ningún mal venga sobre su familia. Ahora es el momento para que usted retome y active su fe en Jesucristo. Solo teniendo la mirada en el Todopoderoso, en el Rey de Reyes y Señor de Señores, Jesucristo,
usted puede tener ese cambio. Solo por medio de Jesús usted puede vencer cualquier obstáculo y cualquier vicisitud. Pero para ser un vencedor, usted tiene que estar con el vencedor. Por lo tanto, hoy le invito que si usted por alguna razón se ha apartado de los caminos de nuestro Señor Jesucristo, o usted nunca le ha entregado su vida a Jesús, hoy es el momento propicio, hoy es el momento exacto para que usted lo haga. Permita que Él entre a su corazón, que Él gobierne su vida y que Él sea la luz en todo su ser. Si usted quiere hacer esta oración conmigo, yo le invito para que la haga en este momento, por favor. Repita conmigo ahí donde está: Señor Jesús, hoy te reconozco como mi único y suficiente Salvador. Hoy renuncio a todo señorío contrario al señorío de Jesucristo y declaro con mi corazón, con mi boca, que el único Señor y Rey de mi vida es Jesucristo, el Hijo de Dios. Gracias, Señor Jesús, por darme salvación y vida eterna, y que tu Espíritu Santo more en mí desde hoy y para siempre.